Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda América Latina y a España. Esta es la transmisión del primer debate, debate del ciclo del colectivo de investigación y acción desde el metal de habla hispana. En este primer debate vamos a tener a dos de nuestros compañeros que conforman este colectivo. Antes de presentarlos, haremos una breve introducción de este colectivo y a nombre de sus miembros, de una compañera de nosotros y compañeros de este colectivo, les damos la más cordial bienvenida. A nombre de Susana González, Nelson Varas Díaz, Mario Castañeda, Emiliano Scaricaciotoli, Fernando Galicia Poblet y Alfredo Nieves, les damos la más cordial bienvenida. Nuestro colectivo tiene un posicionamiento político de investigación, así para crear diálogos, conceptos e investigaciones sobre las realidades asimétricas que cruzan el metal de habla hispana. En este sentido, todos los integrantes y la integrante de este colectivo queremos dar un posicionamiento crítico para hablar desde las diferentes realidades que cruzan nuestro metal, desde una posición también que incluya un discurso dialógico. El día de hoy tenemos nuestro primer debate a partir de dos libros que se han producido desde los miembros de este colectivo. El libro Inoxidable, Formación, Cristalización y Orientación del Heavy Metal en España, y Se nos ve de negro vestido, 7 enfoques sobre el heavy metal argentino. El debate lo conforma Emiliano Scaricaciotoli y Fernando Galicia Poblet, integrantes de este colectivo, y voy a pasar a leer la semblanza de nuestros compañeros. Fernando Galicia Poblet, doctor en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad Complutense de Madrid y profesor superior de guitarra por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Analista y crítico musical, es miembro de la International Society for Metal Music Studies y miembro fundador de este colectivo. Desempeña su labor como analista técnico musical en la Sociedad General de Autores y Editores y es colaborador habitual de diversos medios especializados como Rock Hard, Rockstar, Red Hard and Heavy o Empire Magazine. Pionero en el estudio musicológico del heavy metal en España, es autor de los libros Inoxidable, Formación, Cristalización y Crecimiento del Heavy Metal en España, 1978-1985, del año 2017, Espíritus Rebeldes, del 2005, y Por el Camino de Baldosas Amarillas en la Tierra de Oz, Conversaciones con Mago de Oz, del año 2004, así como de las entradas referentes a España en el Diccionario de Heavy Metal Latino, España y Latinoamérica, 2005. Fue el ideólogo, organizador y coordinador de las históricas jornadas El Heavy Metal en España, celebradas durante 6 ediciones en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, por las que pasaron gran parte de los protagonistas del heavy metal español y latinoamericano, tanto de los 80 como de las 2 décadas posteriores, y consideradas como las primeras jornadas académicas para el estudio del heavy metal que se han realizado en España. Fue secretario de Jazz España y ha sido invitado a participar en diferentes jornadas y congresos de música popular urbana, donde ha defendido la necesidad de normalizar para la musicología española los estudios académicos sobre heavy metal. Paso ahora a leer la semblanza de Emiliano Scaricaciotoli. Perdí la entrada, aquí la tengo. Emiliano Scaricaciotoli, Universidad de Buenos Aires. Profesor y licenciado en letras, nacido y criado en el partido de Quilmes y disciplinado en la mejor escuela del marxismo-leninismo argentino. Trabaja como docente e investigador en la Cátedra de Teoría Literaria 3 de la Universidad de Buenos Aires y de Narrativa Argentina 1 de la Universidad Nacional de las Artes. Asimismo, es docente del Colegio del Libertador. Ha publicado en coautoría con Óscar Blanco Las letras de rock argentina, de la caída de la dictadura a la crisis de la democracia, 1983-2001, del año 2014 su publicación. En coautoría con Mauro Petrillo, Las cosas que te digo no repitas jamás, La palabra de la mujer en el rock, de 2018. Asimismo, ha participado en el volumen dirigido por Miguel Vitagliano, Boedo, Políticas del Realismo, de 2012, con el artículo
Linajes y rupturas de una imaginación humanista. Almafuerte, Castelnuovo y Orio. Y en Cultura Metálica 1 y 2 de Ediciones Clara Vetter, compilados por Hito Minore, en 2014 y 2015 respectivamente. En el año 2016 ha realizado el póslogo a El jugador de Fyodor Dostoyevsky. En el ámbito periodístico ha escrito en el portal Marcha y actualmente en La Luna con Gatillo y Andén Digital. Como coordinador del grupo de investigación interdisciplinaria sobre el heavy metal argentino, compiló Se nos ve de negro vestidos, 7 enfoques sobre el heavy metal argentino, y el libro Parricidas, mapa rabioso del metal argentino contemporáneo. Empezamos este debate y le doy la palabra a Emiliano. Adelante, Emiliano. Bueno, gracias Alfredo y a Fernando, a nuestros compañeros y compañeras del CIAM y a todos y a todas quienes estén ahora mirándonos en España, en Latinoamérica y en cualquier otra parte del mundo. Muchísimas gracias por estar presentes en este espacio que para nosotros es vital. Sumo un poquitito a la presentación de Alfredo para abrir debates contemporáneos en un momento de crisis mundial sumamente fuerte y que tiene que ver con el contexto de pandemia en el cual estamos viviendo y que, como ya lo hemos hecho en otros conversatorios, integrantes de este grupo también, intentamos intervenir políticamente en nuestra realidad cotidiana como investigadores, como docentes, como músicos, gente que está dentro del entramado de la cultura metálica. Así que bueno, allá va mi saludo. Se nos ve de enero vestidos, son 7 enfoques sobre el metal argentino, y quizás no el primero, pero sí un libro que me parece que abrió camino para poder pensar el metal desde un lugar no periodístico. En el nacimiento del GIMA, allí por el 2013, y cuando se empezó a cranear este libro, en realidad este libro fue primero un curso en la Universidad de Buenos Aires, un curso de extensión universitaria. Primero lo abrimos a la comunidad, salieron un montón de debates, un montón de discusiones, y lo que veníamos observando, hay que decirlo, ¿sí? En aquel entonces, cuando nos empezamos a congregar después de la primera feria del libro Heavy que se hizo en el 2013, es que todo lo que se había escrito y trabajado desde el metal en la Argentina tenía un carácter de divulgación un tanto pobre, un tanto escueto, un tanto rancio, que nosotros lo llamamos masturbación académica sumado a un tanto de Wikipedia de fondo, ¿no? Había que darle un marco de seriedad, y ese marco de seriedad a nosotros nos parecía que tenía que tener un soporte, que es el ensayo. No es el soporte ni historiográfico ni el soporte documental en todas sus variables. Una podría haber sido la periodística, pero no lo fue. Ya que es un grupo interdisciplinario, dijimos, bueno, vamos a armar un compendio, un constructo de ensayos que puedan abordar aquello que nos apasiona, que es el metal, y el metal en la Argentina a partir de una inflexión que para nosotros es una dominante dentro de nuestra historia, como metaleros, dentro del movimiento metalero, que es el metal nacional. Por supuesto, la palabra nacional despliega, y lo vamos a charlar y seguramente también lo vamos a discutir con Fernando, despliega, es un lexema que despliega un montón de horizontes, ¿no? Uno cuando habla de nacional, automáticamente se le viene a la palabra, esa palabra nos dispara con los nacionalismos, ¿sí? Y con las valencias que genera, ¿sí? La palabra nacional. En el caso de la Argentina, el metal nacional ha tenido distintos estadios, pero para ser un poco fiel con Se nos ve de enero vestidos, nosotros construimos un linaje, ¿sí? Es necesario construir un mapa, ¿sí? Con Parricidas, un poco más adelante, en el 2018, vamos a hacer un mapa rabioso, es decir, un mapa un poco menos fiel, ¿sí? a esa dominante que ha tenido el metal argentino, en ese momento robándole a Fernando y al mismo tiempo a Dina Weinstein esta idea de la cristalización, de cuándo se cristaliza
¿sí? Una determinada contracultura o subcultura, ¿sí? De acuerdo a cómo lo leamos. Nosotros leemos el metal argentino nacional como una subcultura, es decir, como la expresión de una clase. Consideramos que la poética mayúscula de Ricardo Iorio ha sido vital para poder entender, ¿sí?, cómo comenzó nuestro movimiento, cómo se desarrolló desde la década del 80 hacia la década del 90, ¿sí? Y esa cuarta fase vital, que es la diversificación, que nosotros también cuestionamos un poco del conceptualismo etapista que tiene Lina Weinstein respecto de cómo se va conformando, ¿sí?, una escena metálica. Pero no solamente una escena metálica, es una escena, es una poética, ¿sí?, es una manera de vivenciar, o sea, hay un devenir de circulación, ¿sí?, ritualístico muy fuerte, y al mismo tiempo es una expresión política. Y en el caso del metal argentino, nuestros enfoques, justamente al pensar enfoques, estábamos pensando en un ensayista vital para entender la historia latinoamericana contemporánea, que es Mariátegui. Al pensar enfoques, lo que estamos pensando es modalidades de intervención política de ese metal. Nosotros intervenimos políticamente sobre el metal, que ya de por sí es un instrumento de intervención política sobre nuestras realidades latinoamericanas. Entonces me parece interesante pensar Se nos ve de negro vestidos, que ahora se ha convertido en esto, y lo tengo que mostrar, ¿sí?, que no sé cómo se va a ver ahí, pero que es la traducción, ¿sí? Un libro que recientemente se ha traducido y se ha publicado por Intellect, y para nosotros es un triunfo, por eso lo estamos mostrando. Gracias a Nelson Varas Díaz, a Daniel Nevares, que han participado también de este gran logro, que es poder explicar qué es el metal nacional y por qué el metal nacional en la Argentina se ha transformado en una ética militante, ¿sí? Y hablar de ética y hablar de militancia es muy caro a los fines de pensar al metal como un constructo apolítico que se está discutiendo en variables de real o irreal, de auténtico o no, del falso metal y del verdadero metal. Aquí el verdadero metal, ¿sí?, aquí el true metal, es el metal que se ha vivido en los grandes cordones industriales, ¿sí?, de lo que se conoce como el conurbano bonaerense, y al mismo tiempo el metal que ha intervenido en las series políticas que hemos vivido de la recuperación de la democracia, ¿sí?, entre el 80 y el 83, a partir del 83, ¿sí?, y en un fenómeno que para nosotros fue muy vital, que es el 2001, que es la gran crisis política que vive la Argentina en el 2001, donde el metal ha tenido un lugar predominante. Ahí también arribó Se nos ve de negro vestidos. Y por último, para poder cerrar, y porque me parece vital para darle ya la palabra a Fernando, el libro propone, postula, dialoga con esta idea equivocada de cierto sector de la academia, ¿sí?, de la universidad, y con cierto sector del periodismo también, de que el metal nacional responde a la línea del rock nacional argentino, ¿no? El rock nacional estalla en un festival, que es el Festival Barrock 82, con justamente la presentación de B8. Un año después B8 va a participar de la llegada de Barón Rojo, hablábamos con Fernando, a la Argentina, ¿sí? Va a telonear. Y me parece vital ese festival, que yo lo comparaba, Fernando, muchísimo con el Festival de Burgos del 75, después lo vamos a dialogar también, pero en nuestro caso fue vital para desmitificar esta idea de que el rock nacional es un colectivo imaginario que se autodefiende permanentemente y que avanza sin fisuras. El metal, ¿sí?, le ha robado al rock nacional este lexema adjetivo para justamente reflexionar sobre lo nacional y para cargar, llenar ese lexema nacional de todo aquello que el rock a partir del 82 empieza a perder, quizás un poco antes todavía. Su carácter combativo, ¿sí?, su carácter de intervención política, su carácter referencial, ¿sí?, la reflexión respecto de las clases sociales, ¿sí?, hay un juego interclasista interesante, que es robarle a la burguesía sus propias banderas y levantarla en nombre de la clase obrera.
me parece que esas acciones son interesantes para pensar que lo único que ha quedado de nacional en la Argentina, al menos en expresiones culturales que tengan que ver con la música, es el metal. Por supuesto que cuando nosotros escribimos esto, hemos observado muchísimas contradicciones dentro de este libro, que ha sido, para quien no lo entendió, por supuesto, un libro de reivindicación a la poética de Ricardo Iorio. En parte sí, y en parte es un libro de crítica, ¿no? O sea, es un libro que apuesta a la dialéctica, ¿sí? Como una operación del ensayo para poder observar una superación de lo nacional, ¿sí? Y para poder entroncar con lo que nosotros vamos a denominar en el año 2018 un parricidio, ¿sí? Necesario para poder avanzar y para que exista algo más que un metal nacional, que por supuesto se estaba gestando y se va gestando durante todo el siglo XXI. Bien, aquí freno, querido compañero y amigo Fernando. Gracias, Emiliano. Gracias también al CIAM por organizar este debate. Creo que bueno, empezaba a ser necesario también empezar a hacer este tipo de cosas, de reflexiones culturales sobre el heavy metal, que no aparezcan solamente en las revistas especializadas o en las radios especializadas. Creo que es importante darle esta visibilidad y este matiz cultural. Gracias también a todos los que estáis aquí. Creo que el hecho de que estéis aquí es significativo porque, bueno, al final significa que os interesa de alguna manera. Con lo cual eso también a nosotros pues, nos da pie a seguir organizando cosas de estas. Antes de definir un poco mi libro, quiero avisar porque se pasó en la presentación después de nuestro debate o esta tertulia que vamos a tener. Todas las preguntas que vayamos recogiendo del Facebook, bueno, todas y son muchas, no se podrá, pero por lo menos intentaremos responder alguna de esas preguntas para Emiliano, para mí, para el FIAM, como estiméis oportuno, ¿vale? Intentaremos ir contestándolas poquito a poco. Sin más, bueno, os paso a hablar de Inoxidable. Inoxidable es un libro que salió editado en 2017. Es fruto de mi tesis doctoral, yo soy musicólogo y, bueno, pues desde hacía mucho tiempo llevaba con la idea de dedicar mi investigación, mi orientación investigadora hacia el heavy metal. Creo que es un género musical que en España no ha tenido la atención académica que se merece. Creo que había una laguna importantísima con todo este heavy metal, todo este movimiento que, como bien ha dicho mi compañero Emiliano, no es solamente música, engloba muchas más cosas. Y de ahí, bueno, pues decidí hacer mi tesis doctoral, al final se publicó. Los que lo conocéis sabéis que es un libro bastante grande. Realmente no había nada escrito de este tipo, ¿no? Entonces, pues bueno, es un libro que aborda el heavy metal español, en este caso, desde varios puntos de vista. En una primera mitad, digamos que es desde un punto de vista histórico, desgranando un poquito cómo surge este heavy metal en España, cuáles fueron las primeras semillas, cómo va cristalizando, volviendo a la idea que ha comentado Emiliano de estas etapas, ¿no? Y al final cómo se sienta, cómo empieza a crecer. Está acotado entre el año 78 y 85 porque realmente creo que a partir del año 85 empieza a diversificarse, empiezan a llegar otro tipo de influencias y habría que escribir casi un libro por cada influencia nueva o por cada rama que llega. Entonces creo que era importante centralizar esta investigación sobre esos primeros pasos del heavy metal. Iba a decir nacional, este término lo discutimos luego, español, ¿no? Que, bueno, al final, como vais a ir viendo, tiene bastantes puntos de conexión o paralelismos un poco con el heavy metal argentino, incluso con el heavy metal en Latinoamérica. Una segunda parte, puesto que soy musicólogo, es importantísimo analizar el heavy metal, en este caso español, en esos orígenes, desde un punto de vista musical. ¿Por qué suena como suena? ¿Qué elementos lo componen? ¿Tiene alguna característica propia que lo defina como estilo musical? Ese tipo de análisis o de estudio que tampoco se había visto en
dentro de la musicología española. Se había abordado desde otras disciplinas como la sociología, la antropología, pero desde el punto de vista de la musicología creo que era importante hablar de música práctica, no solamente teorizar sobre lo que es, en este caso, el estilo musical del heavy metal. Y luego añadí una última parte, un último capítulo que llamé de dimensión verbal, que yo creo que es muy importante y que va a entroncar mucho con lo que vamos a tratar hoy aquí, que es la dialéctica también. Es muy importante saber qué dicen las letras, en este caso del heavy metal español, qué dicen los títulos de las canciones, qué dicen los títulos de los discos, qué dicen los nombres de los propios grupos, ¿no? Yo creo que es importantísimo ver la conexión que tiene todo ello. Yo creo que al final, pues bueno, intentamos hacer un libro lo más completo posible. Si alguno lo habéis leído, pues lo podremos comentar ahora cuando terminemos o en la parte final de esta tertulia. Estaremos encantados, tanto Emiliano como yo, de hablar de nuestros libros, como decía Paco Umbral, y de responder esas preguntas o de comentar con vosotros cualquier aspecto que queráis. Dicho lo cual, pues bueno, creo que es un libro, no hay ninguno parecido en España, por lo menos en la literatura y los estudios anglosajones sí que existen ese tipo de estudios, pero en España no existía y bueno, pues creo que por primera vez lo pusimos en un entorno que se alejaba de la mera divulgación del periodismo o de los libros que cualquier fan puede hacer, muy interesantes todos ellos, pero que lo abordan desde un punto de vista muy distinto. Entonces yo creo que en este sentido, pues espero y confío que sea un libro que dé pie a futuras investigaciones sobre el tema y que al final consigamos ir teniendo una literatura académica o seria o cultural, como queramos llamarla, sobre heavy metal español y heavy metal en general, heavy metal latinoamericano o heavy metal de habla hispana, que al final es lo que en el CIAM estamos un poco defendiendo y que creo que es importante. Bueno, Fernando, yo voy a arrancar comentando un poco, comentando y preguntándote al mismo tiempo algunas cuestiones que me parecen vitales, pero me gustaría retomar de tu libro y de Se nos ve, pero me parece interesante retomar esta idea de lo nacional, para que cuentes un poco ese entroncamiento entre el rock nacional que vos observaste en Burgos en el 75, ¿en qué sentido, en esa etapa de cristalización, ¿sí? del heavy metal, o si lo querés ver un poquito más hacia atrás, en esa etapa de formación, ¿sí? que vos muy bien describís, o en el rock duro madrileño, como bien lo señalás, observás que ese lexema nacional, ¿sí? impactó o no en el proceso de formación del heavy metal. Digo esto porque quizás del otro lado nos encontremos con compañeros o compañeras de Argentina que digan, bueno, pero B8 tocó en el Barrock 82, tocó con músicos, ¿sí? de la escena del rock nacional, ¿sí? pero tocó desde un lugar que para nosotros, ¿sí? Es un lugar abyecto, es decir, hay un trabajo muy interesante de Gito Minore en Parricidas, respecto del grupo del GIMA, respecto de qué lugar ocupa B8 allí, que es un lugar justamente de desregular aquello que estaba regulado. Cabe aclarar que en el 82 vos estás aclarando algo muy importante, en el subtítulo Heavy Metal en España 78-85, que se estaba desarrollando el Mundial, pero acá se estaba desarrollando la Guerra de Malvinas, ¿no? Entonces nosotros estábamos en un periodo de guerra donde muchos músicos del rock nacional fueron colaboracionistas de la dictadura militar en un festival anterior, que es el Festival por la Solidaridad Latinoamericana, y que bandas de punk y de heavy deciden no participar, ¿sí? de ese festival. Entonces, me parece interesante pensar lo nacional o qué de nacional, ¿sí? de eso anterior que ustedes vivieron, de ese precedente, que es el Festival de Burgos del 75, queda o no, o rompe, ¿sí? con la irrupción del heavy metal en España. Bueno, yo creo que lo primero que es importante puntualizar, porque ese término de nacional es verdad que se puede utilizar de formas muy distintas y yo creo que incluso entre España y Latinoamérica también puede tener connotaciones distintas. Hay que diferenciar el adjetivo nacional
con el adjetivo nacionalista, que yo creo que son, por lo menos aquí, dos cosas muy distintas, ¿no? Cuando yo me refiero al heavy metal nacional, estoy hablando del heavy metal español, en su sentido más amplio de la palabra, ¿vale? No es una connotación política en este caso, sino es una connotación geográfica. Sin embargo, el punto de partida, como estábamos hablando del Festival de Burgos, el festival que aquí se empezó a conocer como Festival de la Cochambre, se empezó a conocer así porque, bueno, salió un titular en uno de los periódicos pues un poco adalides de la dictadura franquista, que era La Voz de Castilla. Sacó un titular grande cuando se anunció la celebración del festival que decía: nos invade la cochambre. Ahora Burgos tiene legañas, ¿no? Es muy interesante leerse esta página de La Voz de Castilla, del diario, porque un poco escupe todo lo que esta dictadura pensaba de lo que era el rock, esa influencia anglosajona que llegaba con esas letras, esa indumentaria, esa estética, ese posicionamiento político, ¿no? Entonces, aunque estamos hablando de rock nacional en el sentido geográfico de la palabra, sí que justo en ese punto de partida tiene un cariz importante, porque precisamente se hace en Burgos, que era uno de los bastiones del franquismo. Era uno en el año 75, con la dictadura a punto de caer, era uno de los últimos reductos que tenía la dictadura franquista, ¿no? para hacer política, igual que Madrid. Entonces, bueno, pues fue, yo creo, significativo que ese primer gran festival de rock en España, de rock duro, se hiciera en Burgos. Luego, por otro lado, en España, todo el movimiento del rock duro y el heavy metal se empieza a fraguar paradójicamente, bueno, paradójicamente no, se empieza a fraguar fuera de Madrid, que al final es donde se aglutinó casi todo, pero empieza a aparecer un poco por la periferia del país, donde las realidades sociales, políticas, incluso las identidades como pueblo, eran muy distintas. España es un país que tiene muchas regiones, cada una con su propia cultura, e incluso muchas con su propia lengua, ¿no? Entonces, este rock duro es importante señalar que no empezó en Madrid, como mucha gente que no es de España puede pensar, incluso mucha gente en España, ¿no? Este rock duro empieza en Sevilla y en Andalucía, que es un sitio a priori extraño, si lo pensamos ahora mismo, para esta entrada del heavy metal, ¿no? Evidentemente ese principio no fue heavy metal, era un rock cada vez más duro, que entró sobre todo gracias a las bases aéreas americanas que había en Morón, en Rota y en San Pablo, en la propia ciudad de Sevilla, donde muchos de los rockeros y de la gente del underground andaluz, sevillano, en este caso, que era lo que estaba más cerca, iban a intercambiar discos con los americanos, así un poco de extraperlo, incluso algunos que tenían grupos iban a tocar en las bases americanas. Muchos americanos salían fuera de la base a aprender flamenco. Al final se creó una especie de intercambio cultural que fue muy enriquecedor y que propició el comienzo de un rock que también al margen, o sea, aparte de lo que puedan pensar mucha gente, no era rock andaluz, era rock totalmente anglosajón. Es decir, el rock anglosajón estaba entrando por las bases aéreas en Andalucía. Se fue desarrollando, claro, con el tiempo eso va adquiriendo pues cada vez más connotación de la zona en la que se está creando, de la cultura propia, ¿no? Poco a poco empezó a entrar la cultura hippie y se empieza a desarrollar el rock en otro de los puertos españoles importantes, como era Barcelona o incluso las Islas Baleares. Sabéis que aquí tienen mucha frecuencia de alemanes, de británicos, y Cataluña, Barcelona en este caso, era una ciudad grande, una ciudad donde el franquismo no estaba posiblemente tan fiero como Madrid, pero allí tienen una lengua propia, tienen el catalán. Empezó a desarrollarse el rock layetano, que era un rock que reivindicaba un poco esa lengua propia, esa cultura propia, y que se enriquecía de la cercanía de la frontera con Francia, por un lado, y del turismo, por otro lado, de toda esa cultura que entraba, ¿no? Entonces yo creo que, aunque estemos hablando en Inoxidable de un heavy metal nacional desde un punto de vista geográfico, es importante señalar por dónde empezó, porque le añaden un pequeño tinte nacionalista
según la zona en la que estemos hablando. Luego todo ello llegó a Madrid, que era pues no estaba la capital de España, donde estaba en la capital del franquismo, donde hubo una ley de vagos y maleantes, donde te metían en la cárcel y te perseguían simplemente por tener el pelo largo o por hacer rock, ¿no? Eso es, hoy en día, lo vemos casi en los países, en algunos países fundamentalistas árabes, por ejemplo. Eso estaba pasando aquí a principios de los 70. Por eso a Madrid llegó un poquito más tarde y se convirtió en ese rock urbano que reivindicaba un poco este espacio para la ciudad, ¿no? Yo creo que esos 3 puntos fueron los 3 primeros por donde entró heavy metal en España, que a partir del año 78 se empieza a notar ya cierto pozo del heavy metal que venía de fuera, aunque lógicamente, pues como decía antes, se va adaptando un poco al contexto y a la cultura nacional. Y a partir del año 80, 81 más o menos, ya podemos decir que empieza a cristalizar con las grandes bandas de rock, de heavy metal que hubo en este país, ¿no? Y que empezaron teniendo una connotación, no sé si tanto política, aunque bueno, sí es importante, porque todas estas bandas de heavy metal ayudaron durante el periodo de la transición entre el año 76 y el año 82 a ese cambio político en España. España llevaba desde el año 36 con una dictadura, la ultraderecha gobernaba España y en el año 82 llega un gobierno progresista. Ese gobierno progresista llegó aupado en gran parte por los grupos de rock y de heavy metal españoles con esas letras, esas reivindicaciones, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, insisto, aunque yo hablo de heavy metal nacional geográficamente, de un punto de vista geográfico, no podemos dejar de lado ese tinte político, social, que incluso se refleja en las letras, como también he observado en Argentina, que pasamos de cantar en inglés, pues porque se cantaba en inglés y también por evitar una censura, a cantar en español para una transmisión diáfana de un mensaje, una reivindicación y esa ansia de libertad, esa expresión de la juventud que quería que se entendiera bien lo que estaban cantando, ¿no? Claro, a mí me Dime. parecía, disculpame, a mí me parecía interesante eso porque cuando uno piensa al rock nacional, primero el temor a los nacionalismos, ¿no? Hay un temor, sobre todo a escala continental en nuestra América, a los nacionalismos. Digamos, los nacionalismos han tenido distintos signos, por supuesto, de acuerdo a cuál fue la correlación de fuerzas entre ese discurso, ¿sí? De ese producto o de ese bien cultural que tiene que ver con, en este caso particular, con el metal, ¿sí? Y al mismo tiempo con qué estaba dialogando. Entonces, el nacionalismo o determinado tipo de nacionalismo, me gusta pensar esto de Foucault, ¿no? De tener no una sola formación discursiva respecto de la locura, no una sola formación discursiva respecto del nacionalismo, sino tener varias formaciones discursivas y pensar que en algún momento ese nacionalismo pudo tener un polo positivo, ¿no? Como sucede en la Argentina, que avanza, ¿sí? Avasalla a la burguesía desde un lugar de clase, ¿no? Entonces, por eso te lo preguntaba, digamos. Acá viene la justificación porque es interesante cuando uno dice el rock nacional, como cuando uno piensa una literatura. Dijiste la palabra literatura antes y a mí me encantó eso porque en los estudios académicos pensar la literatura y pensar que lo que escribimos no es otra cosa más que literatura. Acá los hacedores de paper se van a enojar conmigo, pero bueno, está bien, ya estamos acostumbrados. Pensar una literatura nacional implica tener una lengua e implica tener un volumen, ¿sí? Cuando digo un volumen, una densidad que conforme, ¿no? Por eso me parecía interesante que vos frenaste en el fenómeno de diversificación, cuando en muchos casos, que es al menos mi discusión con Dina Weinstein, es desigual y combinado. En Latinoamérica nos vamos a encontrar con fenómenos de formación que ya están diversificados previamente, ¿sí? Es decir, han arrancado por el trash, ¿no? Porque quizás fue lo único que tenían para que se pueda, porque fue lo que llegó, digamos, ¿no? Fue lo que llegó y eso es lo que permite que exista un metal, ¿sí? Pero volviendo al tema de lo nacional, me parecía interesante porque cuando se habla de un metal nacional en la Argentina es caro, ¿no? No es gratuito, no tiene que ver con lo geográfico, sino que tiene que ver con lo geopolítico y que arrastra esta tradición. Ese era el comentario que quería hacer. Y me querías hacer una pregunta, me parece. Sí, no, te iba a preguntar, porque una de las
primeras cosas que se ven cuando leemos Se nos ve de negro vestidos es que la figura de Ricardo Iorio tiene una importancia capital. Yo entiendo que allí en Argentina, pues bueno, por vuestras realidades y vuestros contextos, pueda tener esa importancia y pueda estar justificado, pero sí me gustaría, como español, como extranjero, visto desde el punto de vista de Argentina y para la gente que nos está viendo también, un poco que nos pudieras contar por qué Ricardo Iorio es tan importante para el heavy metal argentino. Bueno, es el inventor del mal. El mal mayúsculo, ¿no? Es el que hablaba Heidegger. En primer lugar, esto lo decimos desde la primera feria del libro Heavy que se hizo en el 2013, la primera mesa de debate que se le ocurre a Gito Minore es sobre la recepción de Ricardo Iorio en la academia. Él es hincha de Racing aparte, Iorio, de un club de fútbol que es caracterizado justamente por ese epíteto, que es la academia, ¿no? Así que bueno, hay muchos juegos de fondo. Pero digo esto, Ricardo tiene una bibliografía de fondo, una biblioteca, lo decimos siempre, ¿no? O sea, cada vez que uno leía una letra de B8 o de Hermética o de Almafuerte, ¿no? En ese linaje, en esa genealogía, se encontraba con un montón de lecturas, ¿no? Yo publiqué, como lo decía Alfredo en la semblanza, para un texto de compilación, que es un texto que sacó mi cátedra, Teoría Literaria 3, que compiló Miguel Vitagliano, respecto de qué lecturas tenía Ricardo Iorio de la literatura argentina. Estaba muy influenciado por cierta literatura realista de la década del 30, ¿sí? Y un poquitito más atrás, la figura de Bonifacio Palacio, ¿sí? de Almafuerte, como poeta, es muy neurálgica y cara en él. Las lecturas de Schopenhauer, las lecturas de Nietzsche, es decir, cuando uno empieza a hurgar, y por supuesto de cierta literatura política nacional, digo en el caso de Marechal, en el caso de Jaureche, es decir, agenciada con el peronismo, ¿sí? Con el gran movimiento de masas que tuvo la Argentina entre la década del 40 y la actualidad, nos guste o no, nos parece que Iorio ha dejado una semilla que supera lo musical, es decir, supera el plano del heavy metal, ¿no? Se ha enraizado en el rock argentino en los últimos años, es como una especie de reconocimiento fuera de tiempo, fuera de su tiempo, pero se ha enraizado en la literatura argentina. Es decir, que un artista pueda discutir con su propia biblioteca, miro para arriba porque tengo acá mi biblioteca, digamos, que uno pueda discutir con su propia biblioteca, eleva el nivel de la discusión, ¿sí? Y al mismo tiempo propone, es decir, lo que hay en la literatura de Ricardo, ¿sí? Es un programa, ¿sí? Y que el heavy metal tenga un programa es una actitud muy militante, ¿no? ¿Con qué vamos a pactar? ¿Con qué no? ¿Sí? ¿Qué es negociable y qué no es negociable? ¿Sí? Y al mismo tiempo, un programa para cada época, un programa para B8, ¿sí? En ese ese término de la dictadura en la Argentina termina, pero no termina en otros aspectos, que es en la utilización del aparato represivo del Estado, ¿sí? Esto está muy bien radiografiado por un escritor argentino que se llama Néstor Perlonger, que es antropólogo, era antropólogo, además de poeta, y que lo explicaba muy bien, es decir, el aparato represivo del Estado seguía operando, vos lo explicás también muy bien esto en tu libro, respecto del periodo de transición, es algo que sucede, motivo por el cual tenía un programa para ese momento de recuperación democrática, pero solamente a los fines del cambio de régimen, no a los fines pragmáticos, ¿sí? O sea, todavía seguía funcionando el aparato y sigue funcionando hasta el día de hoy, ¿no? Hoy estamos recordando, sin ir más lejos, un aniversario funesto de uno de los últimos asesinados en democracia en la Argentina, ¿sí? Santiago Maldonado. Porque la democracia se sigue asesinando y desapareciendo gente en la Argentina, ¿no?
contemporánea, lamentablemente. Entonces, me parece que tener un programa para esa transición democrática, tener un programa para la peor época de la Argentina, que es el menemismo, ¿sí? El neoliberalismo en manos del Estado, que es la década del 90, ¿sí? La década de un peso, un dólar, que a nosotros también nos fue muy, muy caro esta idea de las relaciones carnales con los Estados Unidos, que es un programa indigenista muy fuerte, que levanta, o sea, Iorio empieza en ese periodo de Hermética a cantarle a sectores, por ejemplo, a participar con las madres de Plaza de Mayo, ¿sí? Referentes ineludibles de la lucha por los derechos humanos en la Argentina. Y al mismo tiempo un programa para lo que va a venir después, que es justamente el fin del menemato, ¿sí? Y todo su interregno entre el 2001 y 2002. Y sucede algo particular con su obra, ese es el momento de quiebre, que es el momento en el cual su obra explota en 1.000 millones de partes, y un militante argentino, Darío Santillán, un militante que en ese momento, hay que decirlo para quienes nos están viendo de otros lugares, había surgido un sujeto social muy interesante, que es el piquetero, ¿sí? Que eran trabajadores desocupados, había muchos movimientos de trabajadores desocupados que se habían organizado en aquel momento, y Darío Santillán, que formaba parte de un MTD, ¿sí? De un movimiento de trabajadores desocupados, va a morir asesinado por la policía en Puente de Pueyrredón, en el límite entre la provincia de Buenos Aires y la capital federal, con la remera de Hermética. Es decir, hay una foto muy crística de Darío Santillán, que nosotros la reproducimos en el libro, que es Darío Santillán mirando hacia una cámara, abriendo los brazos como si fuera un ángel, como dice Benjamin, el ángel de la historia que mira hacia las ruinas, ¿sí? Y la cara de Iorio bien grande, ¿sí? En el pecho. Bueno, parece que esto a Iorio no le va a gustar demasiado, y unas semanas después va a decir una barbaridad, que es el momento en el cual nosotros empezamos de a poco a despegarnos también, que es: no se hagan matar como aquel muchachito, ¿sí? Aquel muchachito había empezado a militar, cuenta un gran compañero nuestro, ensayista argentino, Mariano Pacheco, que militó con él, con Darío Santillán, y que formó parte del MTD en aquel momento, gracias a escuchar las letras, entre otras, de Ricardo Iorio. O sea, muchos empezamos a militar, y cuento mi historia también, por tener de fondo esas letras, ¿no? Que fueron de formación política. Así que bueno, no sé si respondí, pero es un tótem que de a poquito hay que ir llevándolo al plano del parricidio para que se pueda generar lo nuevo, pero su obra sigue siendo maravillosa. La obra pretérita que dejó, por supuesto, ¿no? Aún aquella que es contradictoria, sigue siendo maravillosa. Y creo que, y esto cuenta a nombre de Emiliano, no de Gima, inigualable hasta el día de hoy. Yo creo que es importante. Yo creo que es importante conocer también este tipo de figuras, porque además en Argentina, como bien has dicho antes, que hay como una genealogía muy clara que parte todo de él. B8, Hermética, Almafuerte. Es decir, Claro. Vas tirando de grupos y dices, en todos está este hombre, ¿no? Totalmente. En España, por ejemplo, te decía también, pues en España lo que más nos ha llegado posiblemente es Rata Blanca, que en ningún momento, por ejemplo, aparece en el libro, ¿no? Y entiendo que va por otra corriente, otro estilo, pero aquí es lo que más llegó desde Argentina. Rata Blanca es un poco el grupo fuerte argentino aquí en España, que evidentemente pues, de política yo creo que tiene poco en sus letras, pero bueno, es decir, aquí es un grupo que gusta, entonces por eso yo creo que era importante definir la figura de Iorio, ¿no? como figura capital. Lo de Cuentas de Darío Santillán también es una escena muy romántica, entendido romántico como No, sí, claro, corriente entiendo. cultural, ¿no? Yo creo que además yo creo que una de las cosas que sí encuentro de conexión entre el heavy metal español, el heavy metal argentino, incluso el heavy metal internacional, global, ¿no? Son esas influencias claras que yo le encuentro, que son el futurismo y el romanticismo. Yo creo que son dos movimientos que son claros en cualquier corriente
de heavy metal, por lo menos occidental, ¿no? Incluso fíjate en vuestro libro, el prólogo empieza con una frase, que la voy a leer, la tengo por aquí: la imponente furia de mi motor. Yo creo que más futurista eso no puede ser, ¿no? Algo que luego refrenda también Gustavo Torreiro, cuando dice que hay una oposición a la modernidad, dice que no se puede ser heavy si eres moderno. Que bueno, eso es... Eso es algo muy interesante que había notado Fernando del capítulo final cuando trabajás con la lírica respecto del culto a la máquina y que lo desarrollás muy bien. Me gustaría que lo desarrolles porque acá hay como... hay dos mitos de origen del metal argentino, que es B8 y Riff. Riff es la banda de Papo, ¿sí? Sí. Papo quizás tuvo un poco más de llegada también sobre su final. Y Riff sí había tenido contacto, todos habían viajado. Vos hablas muchísimo también sobre la influencia. Bueno, está esta idea del varón vuela sobre Inglaterra, ¿no? Sí. Habían viajado todos a Inglaterra, con lo cual la versión de la modernidad de Riff es una visión distópica, ¿no? Lo quiero aclarar eso porque pasa con el caso de B8, pero pasa con el caso de Riff también, ¿no? O sea, cuando uno no está visto el culto a la máquina, sino lo que se observa, sobre todo en una canción de Riff que se llama Pantalla, un mundo nuevo, que la sugiero escuchar fervientemente, la pantalla no es otra más que esta idea de refractaria, ¿sí? Pero al mismo tiempo de la caja boba, ¿no? De la televisión y los medios masivos de comunicación, nos va a llevar ahí, ¿no? Son canciones que tienen un carácter anticipatorio, que a mí se me pone la piel de gallina, ¿sí? Y que por el otro lado celebran la velocidad, o como dice Riff, la ultra velocidad, ¿no? O sea, hay algo de los futuristas, yo sí coincido con vos, pero me gustaría que lo expliques en el rock español, ¿no? Que en el metal español particularmente, esta idea del culto a la máquina, ¿no? De cómo se visibiliza, se materializa. Pues mira, aquí en España todo ese culto a la máquina, ese futurismo, llega primero por esa ansia de modernidad, ¿no? Salimos de una dictadura en la que estaba todo muy encorsetado, claro. Libertad ninguna, o poca, según para quién. Y por supuesto las influencias de fuera tampoco entraban fácilmente. Aquí hubo un momento de autarquía. O sea, yo creo que fueron años bastante oscuros para la modernización de un país en todos los sentidos. Yo creo que en ese momento España se empieza a alejar del resto de Europa, marcando un antes y un después para todos, para la clase media, para la clase trabajadora, para los jóvenes que estaban empezando a vivir y empezando a optar a ese mercado laboral. Estaban empezando a crear cultura, una cultura que creaban y a veces podía salir y a veces no podía salir. Entonces yo creo que esa ansia de libertad también iba aparejada a la modernidad. Lo que pasa es que, bueno, la modernidad luego se puede pervertir y se puede entender de muchas maneras, ¿no? Aquí, como te contaba antes, el heavy metal apoya al gobierno progresista que termina triunfando en el año 82. Con unas promesas electorales, bueno, pues una perspectiva de futuro fantástica. Todo ese aparataje llega a un momento en el que los políticos empiezan a incumplir sus promesas políticas. Estos grupos de rock, estos músicos, estos artistas, bien como banda, bien a título individual, empiezan a exigir que se cumplan esas promesas, ¿no?, electorales. Empiezan a echarles en cara que estaban cayendo en esa acomodación, por decirlo de alguna manera, del poder. ¿Qué hacen entonces todos esos ayuntamientos? Ese poder lo que hace es quitarlo del medio, es decir, coge este heavy metal, deja de programarlo en medios, deja de contratarlo para las actuaciones, para las fiestas, para los conciertos, ¿no? Y cambia su punto de vista hacia grupos de pop rock de clase media, mucho más acomodados y mucho más inocuos en su mensaje para este poder, ¿no? Tanto fue así, y yo siempre digo que es la mejor jugada cultural que ha hecho el gobierno socialista en este país. Porque si tú le preguntas ahora a alguien de 15 o 20 años cuál era la música o el género predominante
a principios de los 80 en España, todos te hablan de la movida, que no sé si en Argentina habéis oído hablar de esta Sí, movida claro, por supuesto. madrileña o la movida española, ¿no? Mm, Bien, esto eran grupos de pop rock que no solamente en cuanto a lo musical, se generó un movimiento social juvenil, que sí que es verdad que desde un punto de vista social y cultural tuvo muchísima importancia, muchísima pegada, en el sentido de que buscaban la modernidad a tope, los colores estridentes, hacer cosas que no se habían hecho aquí hasta ahora, peinados raros, entraron las drogas, como pasó en Argentina, que he leído también, ¿no? Esas drogas y ese libertinaje del que habláis en vuestro libro, aquí también llegaron unos pocos años antes, ¿no? La diferencia está en que cuando llegó a los barrios periféricos, obreros, donde fundamentalmente se movía el rock duro, el heavy metal, mató a muchísima gente y todas las canciones que hablaban de ello hablaban precisamente para prevenir, que no cayeran en esa red, ¿no? Por el otro lado era lo contrario, es decir, el que no se drogaba porque decía que se drogaba porque era lo cool, lo moderno, lo super guay, ¿no? Entonces, esa modernidad es la que se empezó a desviar del punto de vista del heavy metal. Es decir, el heavy metal buscó la modernidad, por un lado, pero despegada de esa modernidad un poco artificial que tenían los grupos de pop rock, ¿no? Por el otro lado, ese culto a la máquina también se tradujo de forma diferente. O sea, para el rock duro y el heavy metal, el culto a la máquina se vio de un par de maneras distintas. Por un lado, la velocidad. Volvemos al futurismo. La velocidad. Las motocicletas, que las motocicletas ya no eran el hecho de tener una moto, era el hecho de tener una moto grande, estruendosa, el ruido, el sentirse uno poderoso a lomos de su máquina, ¿no? Que era la suya, no la de los demás. Era algo individual, era algo que te proporcionaba libertad, esa evasión romántica de la que hablaba antes con el romanticismo y que también habláis vosotros en Argentina, de ese concepto de viaje, de evasión, de destino, ya sea simbólico o físico, ¿no? Eso, la moto fue un icono aquí pues para expresar ese culto a la máquina como símbolo de libertad. Yo hablaba, creo, en un momento del libro de Espronceda, con su canción del pirata, ¿no? claro. Con su barco, digo que si eso lo aplicas a un heavy de los 80 en España con su moto, te vale exactamente igual. O sea, era esa sensación de poder individual y de libertad individual, ¿no? que proporcionó todo este movimiento. Pero luego, por otro lado, también tenemos la máquina desde el punto de vista del gran hermano, ¿no? Esa realidad distópica, es decir, la televisión, como cantaban Topo, maldita televisión, ¿no? Ese control de los medios de comunicación por parte del Estado, sí, que estaba muy bien, de repente que entraran cosas de fuera, poder ver cosas nuevas, pero tenía una connotación negativa y algunos ya lo estaban viendo en finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Yo creo que es muy importante. Podríamos seguir así hablando de lo bueno y lo malo. Quiero decir, por ejemplo, la guitarra eléctrica, que es un símbolo para el heavy metal global. Aquí en España, pues también fue un símbolo y además fue un símbolo como la moto, ¿no? De libertad. Aquí eran motos y guitarras eléctricas. Barón Rojo le compuso una canción que se llama Cuerdas de Acero a la guitarra eléctrica como símbolo de libertad, precisamente, lo dice la propia letra, ¿no? Entonces yo creo que un poco ese futurismo entró por ahí. Sí, acá, ahí yo veía un punto de divergencia, Fernando, porque acá la idea de las brigadas metálicas, que eran grupos de choque justamente de seguidores de B8, o las legiones en el caso de los seguidores de Riff, hay un carácter más colectivo, ¿sí? Menos individual respecto de, así como hay un disvalor respecto de la modernidad, al mismo tiempo hay una idea de colectivización y de sujeto colectivo que se mueve en masa, ¿no? Y están las letras mucho más presentes, ¿no? La idea de que la salida es colectiva o no es, ¿sí? Más allá, por supuesto, de que hay bandas, por supuesto, que siguieron más la inflexión road movie. Vos haces mención a Easy Rider en tu libro, a mí me parece muy interesante, porque acá, digamos, por supuesto, esa proyección de la cinematografía norteamericana llegó muy bien, pero
si bien hay un linaje, que es ese linaje solitario, ¿sí?, de las montañas del norte argentino, o que tiene que ver con el sur patagónico, con la crudeza del sur en la Argentina, digo, por el frío, ¿no? Y por vivir, y lo que implica vivir allí. Me parece que acá, para ser fiel al periodo que vos tomás, que es 78-85, en la Argentina existió un carácter de colectivización mucho más fuerte, que era la única posibilidad de subsistencia frente al rock nacional como un dispositivo que le hacía el juego permanentemente al Estado, primero en el régimen dictatorial, después en el régimen democrático, ¿sí? Y por el otro lado, hacia el propio colectivo underground, aunque a mí no me gusta utilizar demasiado esa palabra, pero digamos, hacia adentro de aquellas series, ¿sí?, como el punk, ¿sí?, como el metal. Bueno, con el pop no pasó lo mismo en la Argentina. Fíjate vos qué singularidad, que el caso de Federico Moura de Virus, quizás la banda más importante de pop en la Argentina, para mí, ¿sí?, en ese periodo particular, va a sacar del closet el propio cuerpo, con lo cual el pop acá funciona, al menos ese pop en particular y esa micropoética que a mí me interesa muchísimo, va a entrar en diálogo, fíjate vos, sin quererlo, con otras micropoéticas como el punk, ¿sí?, y el reggae, que es el caso de Sumo, por ejemplo, como el heavy metal, ¿sí?, con el caso de B8, con el caso de Riff, con el caso de Bloque, con el punk, en el caso de Los Violadores. Me parece que empieza a orbitarse esta idea de sacar el cuerpo hacia lo colectivo, buscar un cuerpo colectivo frente a eso que planteaba la dictadura militar, ¿sí?, de manera coercitiva, por supuesto, de manera represiva, que es prohibir, ¿sí? O sea, ahora hablamos de distanciamiento social, ¿no? Bueno, el distanciamiento social del que hablábamos antes, por supuesto sin hacer un puente, pero del que hablábamos durante la dictadura, implicaba la no posibilidad de reunirse y de combatir frente a esa reunión, ¿sí? Estoy hablando de la reunión de militancia, del agenciamiento, la idea de agenciamiento. Bueno, me parece interesante hacer un puente al presente, Fernando, digo, previo, y pensar que hay que retomar, ¿no?, esta idea de colectivizar nuestras fuerzas, que la diversificación, volviendo a la amiga Dina, nos ha llevado quizás a rencillas que de fondo la terminan capitalizando, ¿sí?, otros sectores, ¿no? Y cualquier tipo de Estado, cualquier tipo de democracia burguesa, me parece. No sé qué opinás. Sí, mira, yo hay una cosa, es decir, al principio, cuando aquí había dictadura, antes de que acabara, sí que había ese sentido colectivo, se dio. Y se dio, yo creo que hasta el año 82 precisamente sí había un sentido colectivo grande, ¿no? Incluso en las letras, que también hay bastante paralelismo con Argentina, se refleja ese carácter de clase, esa zona obrera por donde había entrado heavy metal. Eran letras con fuerza, con significado social. Aquí, aunque había crítica política, se hizo muchísima crítica social, ¿no? Era un movimiento que estaba muy hermanado, era muy de calle. Todo esto empieza cuando empieza a decaer, pues por lo que hemos comentado hace un momento, ¿no?, del gobierno socialista, de repente como que se alcanza un estatus de libertad, la gente se olvida rápido, sabes que el ser humano olvida rápido las cosas, y entonces los referentes para hacer letras empiezan a ser otros. Ahí, cuando llega esa diversificación, se ve muy claramente, que es decir, hay artistas que directamente dejan de hacer crítica de ningún tipo, otros que recrudecen su crítica, pero al final ese sentido colectivo se va perdiendo. Yo creo que al final se divide y vencerás un poco como que se impone, ¿no? Es verdad que hay ese paralelismo con Argentina, lo que pasa es que aquí se pierde antes. Una de las cosas, corrígeme si me equivoco, yo creo que en Argentina el concepto de militancia es mucho más grande que en España. Aquí, si alguna vez hubo un sentido de militancia, fue a principios de los 80. Llegó un momento en el que este heavy metal perdió la calle, esa conexión con la calle, que yo creo que era lo que daba precisamente su fuerza social, su fuerza política y su fuerza cultural también. Yo creo que es importante, ¿no?
De hecho, Sí. no tienes más que ver hoy en día. Es decir, hoy en día los partidos de izquierda, los de más izquierda que te puedas encontrar en España, lo que les gusta son los grupos de pop indie, cuyo mensaje está muy lejos de aquel mensaje del primer heavy metal español, ¿no? Yo creo que ese es un punto de divergencia grande con Argentina y que es una pena haber perdido. Yo creo que al final, aunque el estilo musical sobrevive, hay una connotación de fondo que sí que es verdad que ya no se encuentra, o que, bueno, como decías antes, no está bien generalizar. Es decir, sí que hay grupos, pues como Lujuria, por ejemplo, que hablábamos antes, ¿no? Claro, claro, Que ya en los están 90, siempre reivindicando los derechos de los más oprimidos, de los que menos tienen, sacando a la luz temas sociales. Es verdad que hay grupos que siguen, dentro del heavy metal más clásico incluso, sacando a la luz los temas y luchando incluso desde la política. El mismo Óscar forma parte del aparato de Podemos, del partido político, ¿no? O Mariano Muniesa, desde el punto de vista periodístico, también forma parte del aparato de Podemos, en este caso. Es decir, sí que sigue habiendo grupos y artistas y gente del entorno del heavy metal que sigue con esta lucha política y social, ¿no? Pero la mayoría de los grupos nuevos que salen hablan de otras cosas. Y eso se nota, lo ves en los chavales que escuchan heavy metal ahora y en los no tan chavales. Y tú antes eras heavy y eras heavy para todo, hasta para ir al baño, ¿no? Era para todo. Tú te ofrecían un trabajo y te decían que tenías que cortarte el pelo y les decías que no. Y rechazabas ese trabajo porque la identidad, ese concepto de identidad y de autenticidad que yo creo que ha ido cambiando con el tiempo, yo creo que era importante. Tú te sentías dentro de una subcultura o de una cultura. Yo voy de negro vestido y además llevo el pelo largo y tú no eres quien para decirme que me corte el pelo para trabajar, ¿no? Yo eso he debido ser de las últimas generaciones que lo ha defendido. Tú ves ahora a la gente, a los chavales más jóvenes sobre todo, y sí, escuchan heavy metal y los ves en los festivales y los ves que les gusta Iron Maiden y Angelus Apátrida y los grupos más nuevos. Pero luego, fuera de ese contexto del concierto, de la escucha, de la audición, no tienen nada que ver con ese heavy metal originario, esa lucha, esa pelea social y política, esa reivindicación que debería haber implícita, ¿no? Bueno, pero quizás, me permito ahí un contrapunto, quizás se han logrado otras luchas, ¿no? Que es que la autenticidad cargue con la lucha por borrarle la faz a lo fálico del metal, ¿verdad? Lo hablas en tu Sí. libro, nosotros lo trabajamos muchísimo en Parricidas a través del artículo del gran ensayo de Noelia Adamo, que es pensar otros sectores que se van incluyendo, ¿sí? Otras subjetividades que se incluyen, ¿sí? O sea, y en realidad tampoco que se incluyen, porque cooptación o inclusión implicaría que alguien está habilitando, sino que han irrumpido por la fuerza dentro de ese metal, ¿no? Pienso en el movimiento de mujeres, pienso en la Argentina, sobre todo en el último tiempo, lo que implicó la lucha por la legalización del aborto, que todavía está en veremos, por supuesto, pero que me parece que nosotros tuvimos un evento importante el año pasado, que fue el Festival Nunca Más, que es un festival que se lleva adelante todos los 24 de marzo, ¿sí? En una conmemoración trágica, que fue el inicio de la dictadura militar, y participamos en la coorganización de ese festival y tuvimos la posibilidad de tener una política, ¿sí?, hacia el festival, que es que tocara por primera vez una banda compuesta totalmente por mujeres, que Furias, ¿sí? Entonces, para mí ese no es un dato menor, digamos, es un dato importante, porque me parece que no es solamente el número, la pelea por el número, por una cuestión de paridad, es la pelea por una deconstrucción real, y para eso hay que militarla. Ahí hay que militarla. Entonces me parece que las nuevas generaciones, si bien es cierto, y estamos terminando con el GIMA nuestro tercer libro, y pensamos en eso, las referencias, Fernando, en la falta de referencias que se van construyendo, ¿no? Va a llevar su tiempo que haya nuevas referencias y referencias
verdaderamente, pero tenemos también aún dentro del metal, y el metal no está fuera de la sociedad y de los dispositivos de control que tiene nuestra sociedad, los dispositivos de biopoder, me parece que tenemos un enemigo muy grande, ¿no? Que es lo tecnovivial. Mirá lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y me parece bueno, que todavía tenemos que darle tiempo, ¿no? A las nuevas generaciones para que permitan la construcción de un metal que quizás sea más horizontal, no y no por ello menos referencial, que es lo que al menos considero que le falta a nuestro metal de habla hispana, ¿no? Una referencia fuerte. Vos hablabas de Barón Rojo, de Rata Blanca, ¿no? Para pensar bandas a escala continental, ¿no? Que han sido de influencia, bueno, que surja también, ¿no? Pero bueno, que surja es un fenómeno que no se da por acción del deseo, sino que se da por acción de la fuerza de la lucha, ¿sí? Y me parece que tenemos mucho que caminar en ese sentido. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, los referentes cambian, es lo que te decía un poco. La autenticidad es un concepto que es flexible, tiene que ir necesariamente, nos guste o no, tiene que ir cambiando con el tiempo y va en función de los contextos sociales, de los contextos políticos, de los contextos culturales. Yo creo que efectivamente ahora mismo hay luchas sociales muy grandes que librar. Una es la del feminismo, por ejemplo. Hay que luchar por esa visibilización también, ¿no? de todos los colectivos. Yo creo que es muy importante que se aborden estos temas, pero creo que es muy importante también que la juventud empiece a dar de ese paso adelante, porque es verdad que lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo que estas luchas se están abordando desde el mundo del rock, desde el mundo del heavy metal, pero sí que es verdad que igual lo estamos viendo no desde edades tempranas, por decirlo de alguna manera. No lo estamos viendo en 18 o 20 años desde el mundo del heavy metal, cuidado, ¿eh? Igual convendría esa concienciación de alguna manera de esa población un poco más joven para que empiecen a salir esos grupos directamente, que nazcan como comprometidos de alguna manera. Yo creo que sí que es importante, igual es que soy un soñador, ¿no? Pero yo creo que recuperar esa calle de alguna manera, aquí en España, ese 15M que llevó Claro. a tambalearse al sistema político. Claro. De ahí tenía que haber salido mucha más metralla, para decirlo así en plata, ¿no? Yo creo que no se aprovechó ese momento y no se están aprovechando muchos otros momentos aquí en España. En ese sentido sí que un poco más de militancia, entendido desde un punto de vista sociocultural, creo que sería bueno recuperarlo, sinceramente. Bueno, si te parece y si le parece a Alfredo también, no sé si hay preguntas, Alfredo, del otro lado, o comentarios que podamos, así interactuamos. Claro, sí, hay comentarios y antes que nada, bueno, yo quiero darles las gracias y felicitarles por este debate. Y tengo una pregunta para ambos, un par de preguntas para ambos en este sentido. Primero voy con Emiliano y después voy con Fernando. En la parte de se nos ve de negro vestidos, desde que se enuncia el propio grupo de investigación como un grupo de investigación interdisciplinaria, pero vemos una carga muy fuerte a partir de la filosofía, es decir, a partir del análisis del discurso, y hay unos recorridos muy interesantes a partir del viaje, donde trabaja especialmente Juan Ignacio Pisano, está Manuel Bernal y Diego Caballero, que hacen estos virajes. Es decir, cuando ustedes se plantearon el gima y la composición del libro, pensaron como eje central esta fuerza y esta predominancia a través del discurso, de las letras, del análisis del discurso. Eso, Alfredo, es muy interesante porque lo que veníamos observando y a partir de nuestro vínculo en el CIAM, cuando nos empezamos a intervincular, lo que observé en México, por ejemplo, una cierta predominancia de la antropología, ¿sí? Respecto de los estudios sobre el metal. Creo que los estudios culturales, como gran escuela, lo que han hecho es arrastrar distintos campos epistémicos desde los cuales poder abordar
el metal. Ahora nos cansamos un poco de ver la circulación de los cuerpos, nos cansamos un poco de ese discurso y empezamos a focalizar un poco más en las letras. Pero ese fue un trabajo anterior al GIMA, que es el libro justamente que vos mencionaste antes, que es Las letras de rock en la Argentina, 1983-2001, que escribimos con Oscar Blanco. Ahí lo que hicimos fue marcar un punto de distancia respecto de las ciencias sociales, ¿no? Ese efecto de cientificidad, y que las letras, la iconografía, lo que sucede a nivel del cuerpo, pero no como observador, sino en la experimentación misma, ¿sí? O sea, el escritor que está experimentándolo, y no que lo está experimentando para ver lo que surge, sino que lo experimenta porque lo siente, es decir, no tiene distanciamiento con el objeto, porque si yo me distancio con el objeto, yo me puedo distanciar con un objeto que construyo de manera artificial, pero que no tengo ningún grado de afección, digamos. Y a nosotros nos parecía, en este caso, que en el caso particular de Iorio, que las letras tenían, la biblioteca tenía de fondo un peso específico gravitante. Por eso trabajamos muchísimo desde la literatura y de distintas corrientes del pensamiento que existían en esa literatura. Haciendo literatura, ¿no? Es algo que hasta el día de hoy, por eso vuelvo a lo que hablábamos con Fernando, y a lo que hablamos en el CIAM y lo que discutimos siempre, y que esperamos que los compañeros y las compañeras que están mirando esto también se puedan prender a esta idea, ¿sí? De romper ese efecto de cientificidad y animarse, ¿sí? A ir a dar un salto cualitativo, ¿no? Porque el metal tiene su propia lengua también, ¿no? Y me parece interesante tomar esa lengua, la lengua metalera, para que se vea en nuestras escrituras, ¿no? Así que bueno. Sí, gracias por la extensión de la aclaración que aparece en el prólogo, en el sentido que se toma una distancia del academicismo Claro. y también del periodismo, ¿no? Es decir, dicen ahí, se escribe mucho, pero se dice poco, en realidad, desde el periodismo, ¿no? Bien, en ese mismo sentido, y tratando un poco epistemológicamente los tratamientos que dan para sus respectivos libros, le pregunto a Fernando, que es una discusión que ya alguna vez habíamos platicado, pero me gustaría hacerla pública en este sentido. En las conclusiones de uno de los apartados del libro de Inoxidable mencionas, o sea, quiero resaltar este tratamiento, ¿no? En el libro argentino es el tratamiento a partir del discurso de las palabras, de las letras. Pero en el de Inoxidable hay una particularidad a partir del discurso musicológico, es decir, a partir del análisis musicológico. Yo te pregunto, Fernando, aunque ya hemos discutido esta cuestión, porque parece que está desestimado muchas veces dentro de la propia academia el propio análisis musicológico. Yo te pregunto, desde tu perspectiva, ¿qué conclusiones obtienes a partir de un análisis musicológico y qué diferencias se resaltan para caracterizar el metal español? Pues mira, yo creo que en primer lugar que efectivamente es muy importante cuando eres musicólogo hablar de música. Leemos muchas cosas sobre rock, sobre heavy metal y al final todo lo puedes centrar en un punto de vista antropológico, sociológico, ¿no? Que es muy interesante, pero cuando eres musicólogo tienes que aportar, yo creo que un poquito más. Yo creo que es importante hablar de la música en este caso. El heavy metal español empieza en España como heavy metal, absorbiendo por imitación lo que se hacía fuera. Sin embargo, tiene también a su vez un pozo importante cultural, ¿no? Yo creo que la educación musical que se venía practicando en el país, los primeros grupos de rock and roll que entraron en el país, o de rock a secas, no de rock duro ni de heavy metal, todo eso se fue absorbiendo elementos de fuera, como he dicho antes, incluso de muy afuera, que venían a través de las bases aéreas y por tanto se impregnaban de ese pozo cultural norteamericano, que se impregnaban de Europa a través de esa entrada por Cataluña, por las Islas Baleares, y luego al final que llegan a Madrid y un poco que explota todo aquí. Yo creo que al final eso se traduce en, pues sí, también en una forma de componer propia. Yo creo que musicalmente hablando, podemos decir que tal vez el heavy metal sea un poco más simple en composición,
digamos, de acordes y de estructuras tonales. Es más tonal, utiliza menos escalas modales. Tú piensas que el sistema de escalas modales es algo que tiene mucha fuerza en el mundo anglosajón, que llega con el blues, con el jazz, con este tipo de música que está alejada de alguna manera de la música sinfónica, de la música clásica, de la música de bandas militares que había aquí durante la dictadura, de la música folclórica o la copla española, que es un poco lo que predominó en esos años más oscuros, ¿no? Más de dictadura. Al final todo eso se traduce en que la educación musical es muy tradicional en España. Ese sistema modal, esa adaptación de los modos que se hizo en el mundo anglosajón, aquí solamente llega al principio por imitación. De tal manera que con lo que uno sabía y con lo que escuchaba de fuera, componía sus temas, ¿no? Entonces, pues bueno, esto me gusta, suena, pero no sabían muy bien por qué les gustaba, porque no se hacía ese análisis. Tú cuando compones una canción entiendo que no te pones a analizar con el bolígrafo y con el lápiz si estás metiendo una séptima menor o estás metiendo una escala dórica, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el heavy metal español mezcla toda esa educación tradicional, esa tradición musical del país, con lo que absorbe de fuera por mera imitación, no porque aprendieran, sino por mera imitación. Yo creo que esa es la primera gran característica que tiene España. Luego, las letras, que aunque no sean un elemento puramente musical, yo creo que las letras hacían acordes a la música. Es decir, si una letra era de crítica social, de lucha política, tenía que tener una sonoridad dura, una sonoridad potente. Entonces, todo eso al final va casado de alguna manera. Lo que decía antes de la dimensión verbal. Tienes nombres de grupos como Barón Rojo, como Obús, como Banzai, Panzer, Muro. Es decir, al final es todo como muy bélico, si te das cuenta. Todo lo que surge aquí desde el heavy metal tiene una connotación pues que musicalmente también se vio representado, ¿no? Nos podíamos meter luego sin los compases de 4x4, ahí se nota mucho, sobre todo en grupos que absorben más folclore. Por ejemplo, el caso de Medina Zara, que absorbe rock andaluz, se observa mucho por ejemplo, la escala frigia, se observan compases ternarios, Ñu, que es uno de los grupos capitales también del rock duro y el heavy metal español, por el gusto que tiene José Carlos Molina también, por esa música medieval, por esas danzas, también se observan ritmos ternarios en contraposición, por ejemplo, a Barón Rojo, a Bus, que es mucho más cuadriculado, ¿no? En cuanto a composición. Las estructuras, pero las estructuras sí que se adecuan bastante al estándar internacional. Todas tienen su riff, todas tienen, que es como la matrícula de cada canción, ¿no? Todas tienen su solo de guitarra, sus estrofas y sus estribillos. En ese sentido no cambia demasiado. Yo creo que sobre todo esa composición más tonal y más de mezcla de la música tradicional y de la música de fuera, pero adquirida por imitación. No se te oye, Alfredo. Estás silenciado, creo. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Hay una pregunta que te hace Daniel Nevares Araujo. Argentina tiene el concepto de aguante. ¿Existe algún paralelo a esa filosofía, noción, en el metal español, dado que el mismo se origina y se desarrolla en el momento histórico a la muerte del franquismo? Pues fíjate, yo creo que un término como el de aguante, yo no creo que no lo haya en España, pero tampoco creo que lo haya en el mundo. Yo creo que ese aguante argentino, es que aglutina muchas cosas, ¿no? Aglutina ese empuje, esa pasión, esa defensa un poco de la cultura del heavy metal. Yo creo que no hay ningún término en España que lo aglutine, sinceramente. No creo que haya uno que podamos decir que sea similar. De hecho, aquí incluso el famoso aguante Megadeth se ha globalizado también, ¿no? Es una fórmula que también que se da en todos los sitios. Y aquí se dice, aquí viene Megadeth y la gente dice aguante Megadeth. O sea que si tuviéramos una palabra propia, yo creo que la emplearíamos, ¿no? Gracias. Ok, voy a leer un comentario y que convierta en una pregunta, en una discusión entre dos compañeros del seminario, Sergio Miranda Bonilla de México y Jorge Ernesto Rodas de Guatemala. Dice Sergio Miranda Bonilla: desde el lenguaje teológico,
y esto va para Emiliano. Desde el lenguaje teológico, el concepto del parricidio es genial. José Antonio Marina se refiere al Estado laico, los derechos humanos o la secularización como vástagos parricidas de la cristiandad. Y eso marca toda una genealogía del pensamiento. Continúa, hay algún intercambio interesante sobre el parricidio. Copia un comentario que incluye esta interrogante. Es una toma, y contesta Jorge Ernesto Rodas, es una toma de postura dialéctica que incluso se plantea en términos bíblicos, desde ese pasado reconocido. ¿Mantenemos dogmas fosilizantes o avanzados según los signos de los tiempos? Bueno, gracias a ambos, a Jorge y a Sergio. A ver, me quedo con la pregunta final, pero tengo que volver al marco, ¿sí? El marco es tótem y tabú, ¿sí? Es el texto marco, ¿sí? Desde el cual accedemos a Freud y a partir de ahí pensamos los estadios. El parricidio tiene múltiples estadios. El más difícil es el homeopático, en tanto y en cuanto el tótem cura todo, ¿no? Y cualquier palabra que diga va a sanarnos. Entonces, ahí hay un carácter mágico que puede ser considerado por los gnósticos como una palabra del demiurgo que es reproducida para encadenarnos, ¿no? Por supuesto. Pero digo esto porque en el caso de Sergio conozco el linaje de dónde viene y su pensamiento, y me parece que podemos estar dialogando muchísimo. Ahora, volviendo a la pregunta, yo descreo del acto parricida como un acto que automáticamente construye lo nuevo. Una nueva referencia va a implicar un nuevo dogma, un nuevo posicionamiento, enfoque, orientación, nos gusta el Gima pensar, ¿no? Heavy metal, después del parricidio viene la orientación. Si después del parricidio no viene la orientación, lo que sigue del otro lado es un acto de silenciar arbitrariamente. Entonces, uno silencia al otro para ver quién es más parricida, o silencia al otro para ver quién hace lo nuevo. Y ahí pecamos de lo peor que puede pecar un investigador en cualquier área, o un músico o un artista, que es pecar de vanguardia. Porque como lo digo yo soy vanguardista, porque soy el primero y el único en decirlo. Lo más interesante del parricidio es la construcción que viene después. Y me parece que lo que viene después, si no es organizado, ahí yo pienso más en Bataille, ¿no? Cuando la transgresión es organizada, ¿sí? Y piensa justamente en la iglesia, sin ir más lejos, cuando da ejemplos relacionados con la transgresión y la violencia. Cuando la transgresión es organizada, ¿sí? Sobre todo desde el Estado, ahí podemos caer en un nuevo dispositivo de control biopolítico. Ahora, cuando el parricidio nos lleva a nuevas orientaciones, y que esas orientaciones de por sí se permita un juego de poderes, siempre un juego de poder, ¿no? Para que un nuevo discurso emerja, ¿sí? Para que exista un emergente, ¿sí? Quizás ahí, ¿sí? Quizás ahí encontremos nuevamente un tótem. Y el proceso es el del Euroboro, es el eterno retorno de lo mismo. Yo no confío en la horizontalidad total, ¿sí? Del metal. ¿Sí? El metal necesita un discurso, necesita una dominante para construir en estos tiempos. ¿Sí? Eso es lo que yo pienso, por supuesto, dentro del GIMA tenemos discusiones, así como dentro del CIAM también tenemos discusiones al respecto. Pero me parece interesante la pregunta porque siempre el temor es a quedar encasillado en lo nuevo, ¿sí? El problema es no discutir. El problema de fondo para mí es la no discusión, digamos. Cuando no discutimos y aceptamos vía mainstream, o aceptamos por el periodismo, o integramos porque de repente la academia legitima un determinado objeto, y ese objeto es un objeto nuevo, y como es un objeto nuevo, podemos hablar de ese objeto, ahí es donde viene el problema,
¿sí? Entonces yo personalmente no le temo a los nuevos dogmas o a las nuevas referencias que vayan a surgir, sino que muy por el contrario, celebro si es que surge una nueva referencia, aún estando en minoría, lo celebraría igual, ¿no? En ese caso. Pero gracias por la discusión, porque es una discusión que da para muchísimo. Da para mucho. Vamos a pasar a 2 preguntas más y cerramos. Ambas preguntas son para ambos. Pregunta de la Núñez, de Perú. Se habla de militancia en el metal, pero no han mencionado a sus poblaciones originarias. ¿No les parece que están dejando de lado las reivindicaciones sociales que se pueden dar desde el folk metal? ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo. No, sí, he hablado de Hermética justamente como uno de los pilares de Hermética es el indigenismo. En la Argentina es muy fuerte. De hecho, hay un especialista dentro del CIAM, que es Manuel Bernal, que trabaja particularmente con algo que se llama metal patagónico, que es el metal que se construye en la Patagonia Argentina con las problemáticas de la población mapuche, de poblaciones onas, sobre todo de la población mapuche porque es la más combativa, ¿sí? En el sur de nuestro país. Así que, y el fenómeno del folk metal es tomado por Juan Pisano, particularmente el caso de Raza Trunca. Lo que pasa es que cuando se habla de folk, ahí, bueno, vamos a discutir sobre poéticas mayúsculas, ¿no? Si el folk es en realidad una cuestión semántica o de forma. Si es de forma, es la inclusión de instrumentos. Ahí, Fernando, vos me vas a poder guiar un poco más de instrumentos que tengan que ver con determinada práctica, de determinada comunidad. Si es una cuestión a nivel semántico, tiene que ver en realidad con retomar, ¿sí? O alguna lengua, ¿sí? Originaria, cualquiera sea esa lengua, o alguna temática o algún tópico. Así que sí, nosotros lo trabajamos y me parece que está más, en la Argentina está más presente que nunca. Justamente, insisto, un día como hoy, donde un militante social como Maldonado muere, es mi lectura, a manos del aparato represivo del Estado por apoyar, ¿sí? Luchas del pueblo mapuche. Entonces, bueno, me parece que está muy presente. Tendría que estar más presente, y me permito esto, justamente para la compañera, en los grupos de investigación andinos, ¿sí? Que por lo general, cuando hacen eventos de discusión o de debate, no tienen en cuenta estas temáticas y estos tópicos. Y me parece que tendrían que discutirlo y tenerlo un poco más presente. Gracias. Bueno, también antes de pasar con Fernando, hubo también en el primer Cultura Metálica, me parece, que hubo un artículo que hacía referencia. Exacto. Fernando, la misma pregunta. Bueno, yo, a ver, hay que tener en cuenta que la realidad social y étnica española no es la misma que en Latinoamérica. ¿Vale? Aquí no sé si es porque es un país más pequeño, porque por la dictadura, directamente por la historia del propio país, ¿no? Yo creo que España no es un país en el que haya muchas etnias distintas, donde haya muchas, no sé cómo decirlo, aquí los indígenas, como está diciendo Emiliano, ¿vale? Yo creo que ese concepto aquí no se da en España. Entonces, aquí lo que sí que hay son pequeños nacionalismos entendidos en el buen sentido de la palabra, ¿vale? Es decir, determinadas zonas de España que sí en su cultura, en sus grupos de rock y de heavy metal, sacan a relucir pues un poco esa reivindicación de lo propio, ¿no? Yo creo que pasa un poco más que en el heavy metal, yo creo que en el rock urbano o en el punk rock. Aquí hubo una época en la que el rock radical vasco, por ejemplo, que el otro día lo hablábamos en el seminario en México, ¿no? Yo creo que esos pequeños movimientos como el rock radical vasco sí que están reivindicando, pues en este caso reivindicaba la autodeterminación del País Vasco, una identidad como pueblo. Esas cosas pasan, pero no, en el heavy metal español no se ha visto ese enorme movimiento que refleje etnias o culturas de un modo, no sé si decir radical o no radical. Es decir, aquí el concepto de folk metal, aquí, como decía Emiliano,
casi se limita a la inclusión de instrumentos, ¿no? Que yo creo que es un concepto erróneo también del folk metal. Es decir, Mago de Oz tiene flauta y violín, pero a mí no me parece un grupo de folk metal. Sinceramente lo creo. Por ejemplo, Arsamandi sí meten una dulzaina. Eso sí es una reivindicación propia de la zona castellana, ¿no? Pero no me parece un grupo que esté reivindicando la cultura castellana en sus letras o en su propuesta musical, más allá de meter una dulzaina. Sí se veía un poco, pues, algunos grupos que, por ejemplo, cantan en catalán, cantan en gallego, cantan en euskera. El otro día también hablábamos, por ejemplo, de Sutagar, ¿no? Esos grupos sí se ve, o incluso la inclusión del rock andaluz, que hablaban hace poco de Medina Zahara. Eso sí que está más cercano al folk metal, no desde los instrumentos, sino desde esa reivindicación de una cultura y una tradición musical de una zona determinada, de una cultura determinada de España, ¿no? Pero yo, es verdad que yo no hablo mucho de este tema, pero por esto mismo, porque la realidad en España no, yo creo que no requiere hablar de esto. Es un poco más general que en países latinoamericanos. Aquí el heavy metal es netamente urbano. El otro día también hablábamos en México del concepto de los indígenas, de los terratenientes, de los latifundios, de las poblaciones rurales, ¿no? Que había un heavy metal que era rural. En España es netamente urbano, entonces esas diferencias tan grandes no se ven como si se ven allí en países andinos o en países como Brasil, como Argentina o como México, ¿no? Claro, muy bien. Muchas gracias. Vamos a cerrar este primer ciclo, este primer debate. Y una última pregunta para ambos. Empiezo con Fernando. Fernando, después de varios años con el libro de Inoxidable y en el posicionamiento y contacto que has tenido a partir del trabajo del propio colectivo, ¿qué conclusiones sacas de tu propio libro a la distancia? La misma pregunta va para Emiliano, con Se nos ve de negro vestidos, a años de publicación con sus respectivos libros y en un discurso que estamos haciendo desde el propio colectivo, ¿cómo han medido el impacto de los propios libros que estamos trabajando el día de hoy? Es una gran pregunta esta. La verdad es que cuando tú escribes un libro, piensas en escribir el libro con lo que tienes en la cabeza en ese momento, ¿no? Yo, como he dicho al principio, en España no había nada escrito de esa forma sobre heavy metal. La musicología española necesitaba un poco de vidilla también con esto, dicho así de forma un poco simpática, ¿no? Creo que hace falta más atención, aunque sé que el otro día generó polémica ese término, pero puesto que es el que utilizamos en España, creo que hace falta más atención a la música popular urbana. Como acabo de decir, el heavy metal en España es un género netamente urbano, ¿no? Igual que hablo de heavy metal, hablo de hip hop, hablo del ska, hablo del pop, hablo del rock, hablo de muchos géneros y de estilos musicales. En aquel momento piensas en sacarlo por aquello de que era necesario, ¿no? de que era lo suyo, por lo menos que hubiera algo. Con el paso de los años me reafirmo en ello, creo que realmente era necesario. Yo creo que, puesto que no había nada, está abriendo la puerta a otros investigadores que por lo menos tienen algo donde agarrarse. Yo me tuve que leer muchos libros de fuera y luego reinterpretar y mediante trabajo de campo, pues ver cómo podía adaptar un poco la metodología que había en los países anglosajones, sobre todo, a la realidad del heavy metal español. Al final el tiempo pues me va demostrando que efectivamente era necesario. Yo me pegué con la universidad, me pegué hasta con alguna parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, porque el heavy metal estaba totalmente marginalizado. No había, de música popular urbana, no había gran cosa en España desde un punto de vista académico. Sí había etnomusicología, pero que eso es una cosa distinta. Y poco a poco, desde que yo empecé, más que de Inoxidable, cuando yo saqué Espíritus Rebeldes, que fue unos años antes, desde ese momento y desde que me pongo yo a escribir mi tesis doctoral y luego ya publico el libro, han ido saliendo tesis doctorales sobre música popular urbana. Ha habido mucha gente que me ha contactado porque quieren escribir un artículo o un libro desde un punto de vista más académico sobre el heavy metal,
ya no español, sobre heavy metal en general, pero desde España. Creo que al final la misma publicación de heavy metal, el último libro que he tenido la suerte de coordinar, también me da un poco la razón en ese sentido. Hay gente que no es musicóloga, hay gente que se dedica a las disciplinas que también pueden escribir sobre heavy metal desde un punto de vista académico, ¿no? Entonces, al final yo creo que es un libro que ha dado pie y ha servido de escalón para que haya otros investigadores que estén empezando a investigar seriamente sobre heavy metal o sobre otros géneros de la música popular. Yo creo que es importante. Muchas gracias. Alfredo, sí, respondo breve y me parece que la respuesta es dual. Por un lado, a mí me parece que el libro instaló una discusión dentro del metal argentino que hasta ese momento no se venía dando, insisto, respecto de lo que llamamos el sociodismo, que es esa mezcla entre la sociología, ese diálogo entre la sociología y el periodismo, observar fisuras, grietas, caminos, orientaciones, y ofrecer una nueva lectura, digamos. Me parece que el GIMA con Senos de Negro Vestidos lo que instaló es una nueva lectura respecto del metal nacional que se debía hacer. Al mismo tiempo, y por el otro lado, viendo que es un libro que ya está traducido al inglés, que va a circular por el mundo anglosajón, llevarlo a escala continental, no solamente llevarlo a ese mundo, digamos, instalar la discusión ahí. Respecto de algo que decía recién Fernando, nosotros no creemos que la escritura académica, ¿sí?, haya abordado este género, este movimiento, este espacio de militancia, ¿sí?, de una manera comprometida, ¿sí? Para volver a la militancia me parece que hay que pensar en la escritura. Y me parece que lo que dejó Senos de Negro Vestidos es algo que, hablando de irritación, ¿sí?, es la irritación por no caer dentro del estándar académico y dentro del estándar que la academia te pide para que tu escritura pueda ser validada, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que es un doble triunfo. Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias, Fernando. Ha sido una sesión más que interesante, enriquecedora. Consideramos en el CIAM que es importante conocer nuestras diversas realidades, confrontarlas, compararlas, discutirlas, para poder tener más elementos para nuestro trabajo de investigación, para nuestros trabajos colectivos. A nombre de este colectivo de investigación y acción desde el metal de habla hispana, a nombre de Susana González, de Nelson Varas Díaz, de Emiliano Scaricacciotoli, de Fernando Galicia Poblet, de Alfredo Nieves, le damos las gracias a todas las personas que amablemente dedicaron tiempo para ver este primer debate. Les invitamos a estar pendientes para seguir el segundo, que se realizará en el mes de septiembre. Muchísimas gracias y saludos a todas y a todos.